Buenas tardes, noches o días. Mi nombre es Adriana Mataparra. Soy estudiante de la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, perteneciente a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente curso la materia de ciencia ficción, que tiene como propósito la divulgación. Uno de sus propósitos es la divulgación de la ciencia. Primero quisiera empezar esta cápsula explicando de manera histórica a uno de los pioneros en ciencia ficción, explicando su contexto. Su nombre es Ray Bradbury, quien fue un escritor estadounidense principalmente conocido por su obra Crónicas Marcianas, entre otras que les recomiendo totalmente leer. Lamentablemente falleció en el 2012, pero nació en 1920, pues época, se podría decir que este famoso escritor se adelantó muchísimo a su época. Una de las obras que quisiera explicar es la del Sonido del Trueno. Fue la primera obra que leí del escritor y que me fascinó porque fue publicado en 1952, pero como les decía anteriormente, pareciera que estaba adelantado a su tiempo. Bueno, la obra comienza cuando un cazador de animales que caza animales exóticos como leones, como mamuts, pues animales grandes, decide ir a una parte donde se dice que puede viajar en el tiempo. Cuando llega, una reflexión antes de empezar a contar o a darle contexto a este cuento, es que no lo voy a contar de una manera detallada porque el propósito de esta cápsula es que ustedes vayan y lo lean por sí mismos, para que ustedes mismos descubran los pequeños detalles que hacen a esta obra pues realmente maravillosa y adelantada a su tiempo. Trataré de dar una reflexión, una explicación acerca de esta obra, del por qué ciertos elementos son importantes de analizar y de ver en ella y de verlos como algo que no pasaba en su época y que es algo anacrónico. Como les decía, este cazador llega a esta oficina y pide un viaje en el tiempo para poder cazar junto a otros cazadores a un dinosaurio, porque para él lo más importante en esos momentos era pues conquistar haber cazado el animal más grande que no estaba en su época. ¿Y esto para qué? Para alimentar su ego. Recordemos que, tenemos que recordar que para 1920, pues lo más importante en esos momentos para ser un hombre cazador era siempre cazar animales más grandes. Y entre más grandes, más era su reconocimiento como el mejor cazador de esos momentos. Cuando llega a esta agencia de viajes, se percata de que era un pequeño lugar, era una pequeña oficina en la que parecía como viajar en el tiempo fuera un viaje cualquiera, como si fuera de viaje a la playa, como si fuera de vacaciones a otro lugar. Bueno, cuando paga y compra su boleto, le explican que hay ciertas reglas que tiene que cumplir, que tiene que acatar, y una de las reglas que a mí me pareció importante pues remarcar
y darla a conocer es que no se podía salir del sendero. O sea, los llevaban en una máquina del tiempo. Entonces la describía como algo que ardía, como una hoguera gigantesca que ardía y luego pegaba un sonido como de un trueno, de un rayo. Entonces este sendero no podían pisarlo porque no sabían si pisaban el exterior a la época en la que llegaban, y cambiaría totalmente el futuro, el presente de la época actual en la que se fueron a viajar en el tiempo. También una de las cosas que me parece importante remarcar es que el cuento está ambientado en el año 2055. O sea, estaba totalmente proyectado a muchísimo tiempo desde cuando lo escribió, de 1952, sin más no recuerdo, cuando lo escribió. Entonces era muchísimo el tiempo donde se veía proyectado, pero cuando ahorita lo vemos en la actualidad, en lo personal lo veo yo, digo, pues no está tan alejado ya de nuestro presente, de 2020. Bueno, otras de las reglas pues era no matar a otro animal que no fuera el dinosaurio que ellos habían escogido. Entonces, porque no sabían qué cosas, si lo hacían, no sabían qué cosa del pasado se podía destruir y por lo tanto pues a lo mejor alterar el futuro en el que ellos pues vivían. Lo que ellos hacían, esta máquina del tiempo y estos viajes, es ir a analizar al pasado qué animales mataban, qué animales se podían matar y a qué horas se morían los animales, a qué horas se mueren estos animales por causas naturales. Entonces ellos nada más van y los matan y creen que no alteran el futuro porque los mataron y ellos también ya iban a morir por causas naturales. Entonces esa es la justificación para que ellos sí pudieran matar el animal que pues en este caso le estaban ofreciendo al cazador. Entonces cuando llegan a ver a aquel, pues matar a este dinosaurio tan grande, el dinosaurio que no les voy a decir la explicación detallada del animal en cuestión porque es estupenda, ¿no? A mi parecer es estupenda y no se les voy a decir detalladamente. Solo la única de las indicaciones es de las cosas detalladas que escribió el autor de la obra, es que era demasiado alto y demasiado imponente para estos tres cazadores que se decían que eran los mejores de su época actual. Cuando se imponen cara a cara, uno de los cazadores, llamado Eccles, no voy a hablar de los demás personajes ni la descripción porque, como les decía en un principio, es para que ustedes se interesen más en este cuento, en esta obra, que es muy importante a mi parecer. Entonces, cuando un cazador lo ve, se asusta demasiado, entonces corre para fuera del sendero, ¿no? Corre para fuera del sendero. Y una de las cosas es que corre del miedo, del terror, porque como lo describe el autor, era imponente, era un animal que imponía. Bueno, los demás ya sabían que los guías que iba a morir porque en esos momentos se oye un ruido de un trueno y cae al mismo tiempo un rayo, entonces parte un árbol y le cae en la cabeza al animal y lo mata, ¿no? Y lo matan. Y entonces ellos nomás le disparan.
le dan balazos con estas pistolas que parecían de juguete comparadas con el animal. Y